para que hubiera progreso, educación para que hubiera mentes brillantes que pudieran crear industria, explotar la riqueza nacional y establecer verdaderamente una nación próspera y feliz. Pero pasaron 70 años y eso no se dio. Nunca fue la nación próspera ni el pueblo feliz, por el contrario. Se da mucha desigualdad, se da mucha discriminación y se da mucha pobreza, y mucha violencia. Y entonces habría que encontrar por qué el pueblo no pudo aprovechar esa posibilidad que le ofrecían los gobernantes, los revolucionarios, aquellos famosos masones, turistas, masones, libres pensadores, que establecieron leyes, establecieron normas que si usted hubiera exigido, que si usted hubiera exigido el cumplimiento de esas leyes, de esas normas, usted no estaría en la pobreza, ni su país estaría en crisis económica ni en pobreza. México sería un país verdaderamente poderoso, poderoso. ¿Por qué? Porque tendría inteligencia. Eso es lo que mueve todas las cosas. Si usted es una persona fanática religiosa, lee la Biblia y va a encontrar que su Dios no habla de que Él es mago y que es brujo y que puede hacer cosas, no. Dice que Él es inteligente y que todo lo que hace lo hizo con inteligencia. No lo hizo con buenos deseos, no lo hizo con sueños o afiros, lo hizo con inteligencia. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted dice que cree en un Dios inteligente, pues usted tendría que ser inteligente como su Dios. O sería inteligente como su papá. Si usted tiene un papá inteligente y triunfador y próspero, usted también tiene que ser igual que él. Porque dice la Biblia, dice que los hijos no pueden hacer más que lo que deben hacer a su padre. Entonces es un padre triunfador, es un padre educado, es un padre preparado, es un padre que tiene inteligencia, pues sus hijos igual van a ser sus herederos. Pero si usted es un miserable mequetrefe que nunca no saben escribir, ¿cómo hacen sus hijos? Pregúntese dónde andan sus hijos, pregúntese dónde están sus hijos y pregúntese cómo viven sus hijos. Van a vivir como usted vivió, en la pobreza, en la miseria, en la indolencia, en los vicios. Y entonces usted tiene que entender que el propósito de los libros, de los conocimientos a través de la transmisión, a través de los libros, es para que usted desarrolle también sus facultades, para que no se quede. Si usted es una persona que no tiene mucha inteligencia y mucha preparación, entonces en los libros va a encontrar la palabra, el consejo. Esos son los que tienen capacidad, que tienen inteligencia y que tienen éxito, y le van a decir, van a darle testimonio cómo lo consiguieron, o por qué son triunfadores, o por qué tienen solucionados sus problemas. Si usted es sagaz, pues entonces va a tener que hacer como ellos hacen. Pero yo le digo nuevamente, el problema más grave que tiene el pueblo católico mexicano es la ignorancia. La ignorancia de la palabra de su Dios. Ignoran las palabras de su Dios. Y la ignoran porque así los han educado a ignorarla. Porque los mismos dirigentes la ignoran también, la violan, no la practican, y entonces no quieren que usted se dé cuenta que ellos no la practican, y entonces, ¿cómo evitan que usted se dé cuenta? Privándolo del conocimiento de la Biblia, que es el libro de su Dios. Y de esa manera ellos pueden hacer cualquier trampa, cualquier tranza, cualquier violencia, cualquier maldad. Es todo que usted no sabe, no puede identificarlo. Y ellos le han enseñado, le han dicho que ellos no se equivocan, que ellos son representantes de Dios y ellos son el Dios mismo de la tierra. Y de esa manera lo mantienen ustedes sometidos, pero no solamente lo tienen sometido a la obediencia de una doctrina religiosa falsa, sino lo tienen sometido también a los caprichos de los testaferros, que son los políticos, que son los empresarios, que son los que llevan, es el brazo secular de la religión. Ellos dicen que el brazo secular es el gobierno,
los grados seculares, los políticos y los empresarios. De esa manera, ellos aparentan que no tienen nada que ver con el mundo, pero ellos son los responsables de toda la miseria que se genera en la sociedad. No es el gobierno, no son los empresarios, es la religión. Y es una religión que, le digo nuevamente, lo ha hecho creer mentiras, lo ha hecho creer, poner su confianza en cosas que no existen, y lo ha obligado hasta a hacer actos terribles de violencia y de destrucción en nombre de su religión, en contra de su mente, de su inteligencia, de sus sentimientos. Por eso es tan importante educarse, aunque sea en la religión. Ya le digo nuevamente, es un libro que es arcaico, ya tiene siglos, miles de años. Y es un libro que a través de tantos años, más de 6.000 años, o casi ya 6.000 años, ha servido de guía a ciertos países, de ciertas generaciones, en ciertas épocas. Ha ayudado a la civilización a salir de su ignorancia y dar un paso más adelante. No porque sea mágico, sino porque te hace pensar, te hace usar tu cerebro, aunque sea poquito. Si lo lees poquito, pues poquito vas a avanzar, pero vas a avanzar. El que no avanza es el que se queda inerte como un muerto, que no lee, que no piensa, que no razona, ese queda ahí donde está tirado. No, ese no cambia, ese no sale. Pero el que lo poquito que va aprendiendo, lo va practicando y lo va utilizando, y lo poquito que se le va desarrollando en su cerebro, lo va utilizando, va a salir de la miseria y va a saber resolver sus problemas y va a ser un hombre útil, porque va a poder ayudar a otros que no piensan, a otros que no saben, a otros que no tienen, a otros que no pueden. Ya sería el beneficio de la educación, es el beneficio de la cultura, que te ayuda a ir adelante, te empuja, te despierta la imaginación, te despierta el entendimiento, las capacidades intelectuales, y eso te permite analizar todo lo que hagas. Por ejemplo, hoy es muy común, por ejemplo, el sacerdote se enoja. Esta semana salía todavía el señor que no entiende que ya está caduco y que ya está desechado de su religión, ya lo pensionaron, ya no lo quieren en su religión, pero él sigue terco, ahí sigue metido. Sandoval Íñiguez, diciendo que los libros de texto gratuitos corrompen a los niños. ¿Por qué dice que los corrompen? Porque les enseñan sexualidad, pero sin ese conocimiento de la sexualidad, los niños van a caer en manos de los sacerdotes y los van a violar. Pero con ese conocimiento de la sexualidad ya no van a poder sorprender al niño. El sacerdote ya no le va a decir que con el padrecito no se qué, porque lo que va a hacer no tiene nada que ver. El chiquillo va a saber exactamente lo que es, lo que le pide el sacerdote que haga, que es algo que está relacionado con la sexualidad y que trae consecuencias. Y que si le pide actos que son en contra de lo que se define como género humano, biológico, pues se va a dar cuenta que el sacerdote es un ser maligno, ignorante y perverso, que quiere abusar con él de una manera verdaderamente contraria a las normas naturales, a las leyes naturales. De esa manera a ellos no les gusta la educación sexual. Y por el otro lado también hay otros que quieren andar ahí agasajándose con la novia, y la novia no les pregunta: ¿en dónde trabajas? ¿Qué tienes? ¿De dónde andas tan machín que quieres abrazar y llevarme a la cama? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Con qué me vas a mantener? ¿O si salgo embarazada? ¿Con qué vas a pagar el hospital? ¿Con qué vas a pagar la maternidad? ¿Con qué vas a pagar los gastos que ocasiona un niño? ¿Y dónde me vas a tener? ¿Dónde voy a ir a tener el niño? ¿A qué spa de lujo, a qué hospital de lujo vas a llevar? Y que cuando no piensas eso y andas ahí nomás dejando que te agasajen, pues ¿qué quiere decir? Que no piensas, que no razonas, que no tienes entendimiento, que no tienes educación, que en tu casa no se molestaron en decirte lo que va a pasar si te dejas y andas creyendo que algo que te quieren mucho. Pero dile que qué es eso de querer, qué quieres. ¿Quieres mucho? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tú llamas querer? Y entonces te vas a dar cuenta que de esa manera evitarías meterte en problemas.
evitarías meterte en problemas, no te meterías con cualquier tipo que te diga que te quiere. Tendrías que entender que ese querer es un acto sexual, que tiene consecuencias. Y que si lo caes en el acto sexual y el tipo es un tipo que no tiene, que vive de papá, que papi le da, que trae lo que papi le da. Y si trabajan, pues pregúntale en qué trabajan, en cuánto ganan, y qué es lo que tiene, y qué pretende cuando te anda haciendo la corte, qué pretende, hacia dónde quiere llevarte. Y entonces no vas a tener problema de saber que te va a ir bien o te va a ir mal. Si tú tomas la decisión de hacerle caso a una persona que no tiene nada con qué fundamentar una relación seria, formal, responsable, pues entonces no te quejes al rato que ahí andas con el hijo arrastrándolo por las calles porque no tiene de qué vivir y cómo mantenerlo. Y si eres muchacho, pues tienes que saber que tienes una responsabilidad, que si engañas a la mujer y la violas y la abusas, y engendras un hijo, ¿quién va a responder por ese niño? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de cultura tienes? ¿Qué clase de educación tienes? ¿Y qué clase de religión tienes? Ya te enseñaron en tu religión. Y entonces te das cuenta que los problemas que se viven en la sociedad son productos de la ignorancia. Y que la única manera de salir de la ignorancia es a través del conocimiento, del estudio, del análisis o de la información. Eso es lo que necesita el pueblo mexicano, información. Una información genuina. Y ahí es donde tienes que buscar, tú tienes la obligación de buscar, porque la oferta ya no le fue el diablo. No se van a tomar porque ya no le fue el diablo. No trae microbios. Y entonces tienes que saber que las decisiones que tomes, que no estén fundamentadas en conocimiento científico, te van a llevar a problemas graves, no son cualquier cosa. O sea, hay miles de niños abandonados viviendo en las calles, siendo abusados en los orfanatorios, siendo abusados por donde quiera, y maltratados, secuestrados y desplazados vivos para sacar los órganos, los venden, son víctimas de la explotación y del crimen. Pero esos niños, ¿quién los engendró? Esos niños, ¿cómo vinieron a la tierra? Pues vinieron por ignorancia de los hombres y las mujeres, que no supieron hacia dónde iban y para qué son y qué es, por qué sienten atracción de uno por otro, no saben por qué sienten atracción y qué va a hacer cuando esa atracción se consume, qué va a generar. Pues va a generar niños. ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a cuidar? ¿Con qué vas a hacerle frente a ese problema? Y eso es, le vuelvo a hacer hincapié, es producto de la ignorancia. Es una ignorancia que está preparada de antemano, que está creada, que no es natural. Está creada esa... ahora que tenemos a ver si podemos encontrar a los animalitos cuidando a sus hijos. Usted va a encontrar que hoy que podemos ver cómo se han puesto atención en los animales, en la naturaleza, porque se la están acabando, la están destruyendo, y ahora están poniendo atención a las especies, y se dan cuenta que las especies son inteligentes, son responsables, y que piensan con inteligencia y crean las cosas bien. Por ejemplo, los animales cuidan a sus crías, los enseñan para que sobrevivan, para que sean parte de su tribu, de su manada, de su rebaño, y que se cuiden y que generen su propia alimentación. Entonces hasta los animales tienen cuidado de su gente y saben para qué viven y para qué les llega el suelo, para qué engendran criaturitas. Pero parece ser que a los mexicanos no, o que los católicos no. Y luego se dan golpes de pecho diciendo que no toleran el aborto, que no habría necesidad de abortar, nadie tendría que abortar si tuvieran responsabilidad en sus hechos, de sus acciones, de sus sentimientos, sus pasiones.
y se encontrara la manera de controlar y dominar todas esas situaciones o todas las consecuencias. Pero básicamente no lo hacen porque pretenden presentarse como seres superiores. Y entonces de repente dicen, está prohibido el aborto. No está prohibido la fornicación, no está prohibido el adulterio, y no está prohibido en la religión que dicen que creen. Sin embargo, ¿por qué fornican y por qué adulteran? Es porque no creen nada, son ignorantes. Y a lo mejor ni saben lo que quiere decir eso que dice ahí los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Entonces yo quisiera que usted entendiera que el problema más vital, más fundamental de la vida humana es la ignorancia. La ignorancia que degrada y degenera la mente del ser humano, la corrompe. Y por eso hay tanta miseria y tanta desorden y tanta irresponsabilidad en la vida de nuestros mexicanos. Un pueblo que, le digo nuevamente, ha sido manipulado y pervertido desde su infancia, principios. Entonces usted necesita tomar responsabilidad de su vida y de sus hechos. Mientras usted no tenga responsabilidad de su propia vida y de los hechos, los actos que comete, las consecuencias que traen, pues va a seguir generando un círculo vicioso de gente miserable, de gente que va a seguir repitiendo el mismo patrón que usted y cometiendo los mismos errores y viviendo de la misma manera, miserable. Lo que comúnmente ahora dicen los sociólogos norteamericanos y califican a ese tipo de masa inútil, los luces, los perdedores. Entonces usted no quiere tener hijos perdedores, necesita educarlos. Necesita educarlos. Y necesita ejercitar su inteligencia para poder generar un proyecto de vida que sea lucrativo, que genere beneficios económicos, materiales, y entonces podrá empezar a hacer un cambio. A lo mejor usted no cambia y va a seguir siendo un esclavo, un vicioso, un borracho, un padre desordenado, olvidado, un generador de luces, perdedores. Pero si usted no quiere caer en esa clasificación de prescindible y desechable, pues entonces necesita hacer algo con su vida ahora, ya, no mañana, no pasado mañana, ya, hoy mismo. Si usted está viviendo una vida de desorden y está usted generando una población con problemas, enfermedades, formaciones y demás, deformaciones y demás, necesita educación. Necesita educación. Entonces nuevamente le llamo la atención, sí, problemas que generan la mala alimentación, la panza, esta enfermedad. Y es increíble porque no nacen así. Pero ¿por qué se llega a esos extremos por esa falta de estructura, de educación? La madre que le da de comer a sus hijos casi a la basura, se los pone con marranos, pero nomás que no se los pueden comer. Pero bueno, pero con correr no se los comieran. Pero nada, pues engordas para enfermarlos y luego andar dando guerra y haciendo ricos a los doctores y a los laboratorios con medicamentos. Pero todo está en la educación. Por eso es muy extraño, digo nuevamente, cuando yo leí la Biblia, yo siendo un ateo, leí la Biblia porque la tenía que leer porque necesitaba tener, ¿cómo se llama esa cosa? Controversia con los que decían que creían en Dios. Pero yo me llevaba una sorpresa de ver que la gente que decía que creía en Dios no conocía el libro. Y cuando se les cuestionaba dónde está, dónde dice eso, no sabían. Entonces nos dedicamos a estudiar para poder
tener discusiones y sacar de las tinieblas a esa gente que está en la ignorancia, sus mismas creencias. De ahí encuentra uno, por ejemplo, dice una cosa muy interesante, dice: sobre todas las cosas deseadas, todas las cosas que puedas adquirir, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Fíjate cómo lo que les dice su Dios. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes han adquirido sabiduría e inteligencia? Porque ahí también Jesucristo dice que por sus frutos vas a conocer si eres sabio o no eres sabio. Una persona que tiene inteligencia prevé, es previsora, no espera que le vengan los problemas, los prevé, tiene sagacidad, o sea que tiene una capacidad de examinar y ver lo que viene, lo que sigue. O sea que tiene una mente que puede crear y ver hacia el futuro. Pero la misma gente que dice que cree en esos principios de esos dioses no los practica y no los conoce. Y entonces aquí me llegan todas las noches, antes de irme, me llegan y dicen: oiga, no me puede dar dinero porque me pide que soy cristiano, soy cristiano. ¿Cómo que es cristiano? Los cristianos no andan en la miseria, los cristianos no andan en la pobreza. Andan en la pobreza, son los tontos. ¿Por qué? Porque dice que Dios tiene cuidado de los que son suyos. Dios, no el Papa, no el gobierno, no el DIF. Dios tiene cuidado de los que son suyos. Entonces, si tú andas a la miseria, que no eres de Dios, pues no te cuida. Bueno, podrías decir: Dios que quisiera tuyo. Y entonces te das cuenta que la ignorancia de la escritura nos lleva a todas sus aberraciones y todos sus problemas ellos mismos que crean, y luego quieren que otros se los solucionen. Ahora digo nuevamente, por ejemplo, anoche estaba uno que quería que le diera para su pasaje para regresarse a su tierra. Digo: primero, ¿para qué saliste? Si tienes tu tierra, ¿para qué saliste? Si tienes tu familia, ¿para qué la dejaste? Si tenías tu tierra, ¿por qué no le hiciste producir? ¿Por qué no hiciste que estuviera de vivir el sustento? Porque para eso es la tierra, para darte para vivir. Hay que trabajarla. Pero es más fácil llegar y que no, me tengo que ir a mi casa, ya tengo que ir al boleto, además me faltan 200. ¿Cómo que ya traes el boleto y te faltan 200? Si ya traes el boleto, vete ahí, pues no he comido, pues aguántese y vaya sin comer. Pero llegue a tu casa pronto y pongas a trabajar y no andes soñando con que me voy a ir con los gringos. ¿Cómo vas a ir con los gringos? Esos tipos están preparadísimos, es el imperio más grande actualmente en el mundo. Vas a ir con ellos, ¿a qué vas? No te quieren, no les sirves a nada. Gatos les sobran, jardineros, barrenderos, les sobran de todos los países, de todo el mundo están ahí. No quieren estar en Estados Unidos. Y tú, miserable, ignorante, sin educación, sin preparación, quieres ir a barrer dólares. Eso además nada más que una garrotiza, te mandan todo viciado para acá, garroteado y viciado para afuera. Pero todo eso le vuelve a hacer hincapié. ¿De dónde proviene? De que dicen que creen en Dios. ¿Pero qué Dios es ese? ¿En qué ellos creen? Es como ahorita que estábamos platicando sobre López Obrador, la esperanza de México, que solo era el Papa. López Obrador es un tipo protestante. Él es protestante. Aquí lo tienen, regalándole una medallita milagrosa. Al rato otra vez van a votar por Chen y los bravos a regalarle la medallita milagrosa. ¿Pero por qué? Por lo mismo, te aseguro que si le preguntas a ese tipo, o te quedas a López Obrador, le dices: a ver, ¿en qué crees tú? ¿En qué crees? Y si él dice que cree, que es protestante, que es presbiteriano, pues los presbiterianos creen en la Biblia. Ese es el fundamento de la corriente de la secta presbiteriana, protestante, la Biblia.
Ahí la Biblia te dice que no debes andar promoviendo ese tipo de actitud medallitas milagrosas. Y pidiéndole ayuda al mismo chamuco. ¿Qué pasa con este señor? ¿Qué no sabe que este tipo es un encubridor de genocidas? No sabe que en la tierra donde él era el obispo, en Argentina, en Buenos Aires, ahí estaba la represión, estuvo una masacre tremenda, asesinaron, aquí se asustan por 43, ahí mataron miles. Allí inventaron la tortura esa que hacían el viajecito, amarradito, que subían al helicóptero, que aventaban en medio de la mar. Hombres, mujeres y niños. Y ese estaba ahí, no hizo nada, gritando. Al contrario, lo que hizo fue bendecir a los criminales. A ver, póngame la foto mostrando la Eucaristía. Pero use la mente, por favor, compañera. Sea sagaz y vaya siguiendo el paso. Es que se pone loca la cosa. Y entonces, le digo nuevamente, sucede eso con la gente, no se dan cuenta de su ignorancia y su deseo de solucionar sus problemas, cueste lo que cueste. Pero que cueste lo que cueste. Pero no le cuesta a él, le cuesta a otros tontos. Él quiere solucionar los problemas para las costillas de otros. Él lo tiene dándole la hostia a Rafael Videla. Investigue quién es Rafael Videla, el general Rafael Videla. Investigue quién es Augusto Pinochet y qué hizo. A ver si tenemos la apelación, ahí lo tienen. Jovencito, estaba joven en guerra todavía. A ver si encontramos a Pinochet con cardenales. Y se va a dar cuenta que esa gente es capaz de vender su alma a quien sea, Ahí tiene Hitler con Pacelli, con Eugenio Pacelli, Pío XII, un santo. Y vea toda esa cara de criminales, muy piadosos, pero todas las acciones que cometieron. Y las ordenanzas de sus dioses, las ordenanzas de sus creencias, ¿dónde están los frutos? Nada, no matarás, hasta eliminaron a lo que ahora decía el sinvergüenza, el degenerado y depravado, el pederasta Juan Pablo II. Nuestros hermanos mayores, les pedimos perdón a nuestros hermanos mayores porque les matamos. 6 millones echaron de judíos, 6 millones. Y no querían matar 6 millones, querían acabar con todos, absolutamente, con todo el pueblo judío. Y cínicamente vienen y te dicen, perdónenos, nuestros hermanos mayores. Y se la creen, pero se la creen los parados. Pero yo quería ver a Pinochet. Y entonces, me digo nuevamente, se encuentra también a Peña Nieto ahí. Se va a encontrar a Peña Nieto con el Papa y acá a Fidel Castro con el Papa. Y también haciendo la caravana, diciéndole que bienvenido. La Biblia les dice que si tú le dices bienvenido a esos que vienen ahí, que no les digas bienvenido ni participes en sus malas obras. Esto no solamente le dicen bienvenido, sino que participan en sus malas obras. Eso fue lo último con que le dice López Obrador al Papa, que estaba muy contento y es bienvenido en México, que va a venir a México, y él ya le da la bienvenida a hermano. Su Biblia, su libro, en el que dice que creen, le dice que no les digas bienvenido ni participen en sus malas obras, pero eso no les importa. Él quiere lana, quiere sentirse como el diablo, como un divino, un ser divino, que va a ayudar al pueblo, no hacer nada, no lo ha hecho ni lo va a hacer. Le preguntan de que qué vive, y ustedes lo que contestan, dice que vive de lo que le da el pueblo, sin vergüenza, que no tiene una profesión, que no es licenciado, que no era maestro de la universidad, que no podía ganarse la vida trabajando, ni enseñar al pueblo a trabajar. No, dice que vive de lo que le da el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la gente morena los poquitos, porque dice que son muchos, poquitos lo siguen. Poquitos que lo siguen, no es pura prole, la gente más arruinada, más pobre, más ignorante. Y los que están alrededor de él, esta semana le llovieron quejas y le llovieron
desbandada, diciendo, "Ah, ese tipo es igual que todos, es un vergüenza, ya quiere hacer tratos con la religión y con el gobierno para que le den chance de llegar al poder para hacer lo que quiere hacer, crear su patrimonio". Entonces debemos hacer hincapié. Todo eso se genera por esa causa tremenda, de la ignorancia, Yo le preguntaría por qué va a votar por Obrador, en qué se basa para creer que ese tipo va a solucionar problemas. ¿Sabe usted cuál es la posición actual de nuestro pueblo, de nuestro país? México actualmente no es un país soberano, es una colonia norteamericana. ¿Puede entender eso? ¿Lo puede entender o no lo puede entender? Usted no tiene, si usted ve la ley que han constituido, el producto de un movimiento revolucionario de mexicanos, un movimiento social de los mexicanos, ya se anuló. ¿Está usted consciente de que ya anularon la Constitución que protegía y que salvaguardaba los derechos de los mexicanos y la soberanía del país? ¿Quién entiende eso? Que ya no existe. Usted es una colonia de un país, de un imperio que es Estados Unidos, de Norteamérica. Un gringo tiene más protección y más derechos en esta tierra, cualquier extranjero tiene más protección y más derechos que usted, aunque sea el más honesto de los mexicanos, porque usted es parte de una colonia, usted está bajo un yugo. ¿Y por qué? Porque usted tiene una deuda tan grande y tan impagable, usted ya no tiene nada. A ver, cuenta que usted puso la firma por un préstamo y no pagó, le embargan, ya le embargaron su tierra, pero se la embargaron legalmente, pues los gringos sí son inteligentes, tienen gente verdaderamente preparada para llevar adelante sus proyectos. Y entonces hicieron que se organizaran ahí los senadores, le dan su lana, cada cosa bola de sinvergüenza, le dan su lana y aprobaron anular las leyes para garantizar la legalidad de la conquista. Ahí están apropiados ya nuestra tierra, ya no tenemos país. Pero todo eso se dio en base ¿a qué? A la ignorancia y la corrupción de la gente. Pero la gran mayoría de ustedes les pregunta quiénes son, no saben ni quiénes son sus gobernantes, no saben quiénes son los que están respondiendo o representándolo a usted, de tal manera que están autorizando a esa gente, usted está autorizando a que hagan lo que quieran. Por ejemplo, ¿quién autorizó que los nuevos gobiernos, o que el gobierno del Estado, Aristóteles, pidiera otros 5.800 o 5.500 millones más deuda? ¿Quién autorizó? El Congreso del Estado. ¿Y quiénes son los que están ahí y firmaron? ¿Usted está de acuerdo en que pidan fiado, que pidan prestado? ¿Para qué? Pero ¿cuál es la mentalidad de pedir prestado? Pues es que no pago. Si no pagas tú, pues van a pagar los que andan atrás. Y si no pagan, te va a pasar lo que le pasa a cualquiera que debe y que no pague y que cree que se las puede salir nomás de que no te pago, ya ande como que te meten un plomazo, o te levantan, o te meten a la cárcel. Si lo hacen legalmente, te meten a la cárcel. El juez va a dar la orden de que te arresten por incumplimiento. Y sabes también que hay esas normas ya, que hay ese cambio ya, que ya te pueden embargar cuando tú no pagas tu tarjeta de crédito. Ya no es como antes, durante el tiempo de Felipe Calderón y de Fox, que fue el cambio, que fue cuando se empezó a entregar el país y a pasarlo a Estados Unidos. Estados Unidos propuso la única manera en que podían los mexicanos sentirse que estaban bien, mejor con el cambio, era a través del endeudamiento. Y entonces ordenaron a los bancos que dieran tarjetas de crédito a quien sea, hasta el basurero te dieron tarjeta de crédito. Y todos hacían uso de ellos. Si no pagabas, si no te podían hacer nada, si no pagabas. ¿Por qué? No porque tú eras muy listo, sino porque el gobierno, como una estrategia del norteamericano, del Banco Mundial, fue: déjalos, tú pon dinero para pagar el banco. El gobierno va a absorber la deuda de los morosos, de los que se pasen de listos y que no puedan pagar. Pero eso fue un tiempo para que la gente se sintiera tranquila y se endrogara con las tarjetitas mentales. Pero ya cambió, ahora sí te pueden demandar y te pueden embargar y te pueden meter a la cárcel por deuda.
o deudas, ¿cómo le llaman? Comerciales. Antes no, antes esas deudas se trataban en el tribunal de lo mercantil. Ahora ya no existe el tribunal de lo mercantil, ya desapareció. Búscalo, estaba aquí por la calle ¿qué calle era esta? Pedro Moreno, arriba ya había el tribunal de lo mercantil, ya no existe, ya lo anularon y ahora todo es penal. Es decir, que si no pagas vas a la cárcel por deudas económicas. Pero todo eso fue una ardid para llevar al pueblo mexicano a este estado de endeudamiento que ahora págale, no lo pueden pagar. Por ejemplo, 5.500 millones que están pidiendo, ¿quién los va a pagar? Se van a pagar en 20 años. O sea que tú no vas a estar bien, dentro de 20 años no vas a estar aquí en la tierra. Vas a tus hijos, ellos van a pagar lo que tú no alcanzaste a pagar y lo que tú aprobaste que ellos te endeudaran. Entonces es una burla y todo eso se puede hacer en base a la ignorancia. Todo eso se puede hacer en base a la ignorancia. Esa ignorancia que ha sido uno de los instrumentos útiles para destruir a la humanidad, engañándola con ritos, mitos, supersticiones, leyendas inútiles y engañándolas con la educación falsa. Así como hay la falsa moral, la falsa religión que genera falsa moral, así también hay falsos conocimientos pseudocientíficos. Por eso, cuando usted ve, ¿no se ha fijado que ahora que ya no hay servicio médico gratuito, pululan por todos lados los medicamentos alternativos y le sale con que el indio fulano, que con la hierba, y le venden tanta hierba pueden, diciéndole que es maravillosa y milagrosa, y le inventan una mercadotecnia donde sale ahí una gente y dice, yo tenía cáncer, tomé una limonada y se me quitó el cáncer. Puro cuento, son fantasías, son como las novelas que cuentan historietas que no son reales. Te hacen creer que, qué bonito, la muchacha, la del barrio salió adelante y triunfó y se casó y fue feliz por toda la vida. Pero pues, quitaron el seguro, ya tiene. Y ayer precisamente me decía una alumna, llegó y me dijo que su hermana, le dijo, oye, ¿cómo está tu hermana? ¿Cómo está Lupe? Y me dijo, ay, maestro, le hicieron cesárea y luego, pues, en el ISSSTE, el seguro. Por eso yo les pregunto, ¿por qué creen que los políticos se compran sus seguros médicos contra todo en el extranjero? Porque si son funcionarios públicos tendrían que tener la atención médica en el ISSSTE o en el Seguro Social. ¿Por qué no van al Seguro Social ni al ISSSTE? Pues porque le va a pasar lo que le pasó a estas muñequitas, que la abrieron, la cosieron y se infectó toda. ¿Por qué? Los médicos ahí va a ser una porquería, los que limpian ahí no tienen responsabilidad, no entienden que están jugando con la vida de las personas. Un quirófano tiene que ser aséptico, totalmente limpio, no hay bacterias de ninguna especie, limpio. Pero ahí tú crees que van a limpiar, la gente que anda limpiando sabe lo que está haciendo, no les importa. Entonces llegan ahí las enfermedades por todos lados. Y luego, negligencia médica. No es negligencia médica. Me decía otro tarado que está parapléjico en el mercado. ¿En qué mercado está? Atemajac. Usted va por ahí, va a encontrar un día ahí sentado en una silla, torcido ahí, que también lo operaron en el Seguro Social y lo dejaron paralítico, parapléjico. Y como dijo que los iba a mandar, le dijeron, si nos demandas, nunca más te vamos a atender a ti y a tu familia. Pero si no nos demandas, entonces te vamos a dar toda la atención que sea necesaria hasta que te sanes. Entonces vamos a ver si quedó el tipo como el que están. Pero él dice que lo tratan muy bien en el seguro. Está muy agradecido con el seguro. Esos tipos eran negligentes, eran criminales, médicos tapitos, que fueron a la escuela a hacer política, a hacer relaciones para ver a quién robaban, a quién estafaban y qué huesos tenían. Y luego, ¿quién paga el pato? Por los tontos que van y que están en manos de ellos. ¿Pero por qué? Por la pobreza. Yo sí he visto en algunos mexicanos algo de inteligencia. Por ejemplo, cuando alguien se enfermaba en la antigüedad, los familiares, luego, ay, que mi tío está enfermo,
Ah, pues todos luego, ¿qué necesitan? Y toda la familia se juntaba, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué tiene? ¿Tienen dinero? ¿Tienen? Y se juntaba la lana para que fuera, que lo atendieran con el mejor médico, le dieran la mejor atención. Pero había esa solidaridad y había esa educación, esa promoción de la solidaridad familiar. Ahorita ya no, ahorita que se murió, que se muere, que se fue por tonto y que no tiene, pues, y ya se han hecho desamorados, la gente ya no tiene sentimientos de solidaridad humana. Todo eso está en la Biblia, ahí en la Biblia los dicen que creen en el Dios de la Biblia, ahí está, dice Pablo, que van a ser desleales, desamorados, sin afecto natural, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Total, que gente pervertida como la que vive hoy en día aquí en la tierra, como los inteligentes. Y entonces, ¿qué sucede? El pueblo no puede salir de su atolladero porque le falta conocimiento y no lo quieren aceptar, no lo quieren, se enojan y en vez de ir al libro, buscar el libro a ver si es cierto, justamente deberían también, así como van a la Biblia, deberían también a la historia, necesitan ir a ver por qué estamos en esa condición, por qué si esto costó vidas y hubo gente que pensó, razonó y actuó y defendió el patrimonio y defendió la nacionalidad, la soberanía de un pueblo y estableció normas para protegerla y para darle herramientas al pueblo para que creciera, se desarrollara y pudiera enfrentar a sus enemigos. El famoso himno nacional que ahora se convierte en un insulto nacional. Piensa patria querida que el cielo, un soldado en cada esto cayó. Mas se osara un extraño enemigo. ¿Quién se ha levantado contra los invasores? Nadie. Se ha levantado contra la misma gente que anda matando en el campo americano, defendiendo a los intereses de los extranjeros. ¿Por qué? Porque perdieron la conciencia y perdieron la educación, no aprovecharon, les dieron la oportunidad de estudiar, de prepararse, de desarrollarse, no lo hicieron. Se creyeron lo que les dijo Televisa, se creyeron lo que les decía el sacerdote, se creyeron lo que les decían los religiosos y cayeron en el lazo, en la trampa de permanecer, de institucionalizar la estupidez. Por eso el gobierno corrupto, ¿qué hizo? Le dio legalidad a la religión. Ahora sí, ya tienen identidad jurídica, ya no son sectas y grupos, ahora ya el gobierno los autoriza para que engañen a la gente, abran sus changarros y engañen gente. ¿Por qué? Porque les convenía tener gente bautizada en las iglesias, tener gente bautizada con los sectarismos y las divisiones religiosas, les convenía. Ahí estaba la mata y por eso Clinton se sentía tan feliz. Y ahora Obama dijo que la conquista más barata que ha tenido. En Afganistán todavía no termina, todavía le siguen dando duro. Los afganos no se han entregado, ni se han rendido, ni han sido derrotados. Aquí en México no tuvo que mandar soldados, no tuvo que hacer guerra, no tuvo que hacer bombardeos, nada absolutamente, sin gastar dinero, bueno, sin costar lo que cuesta un día de guerra en Afganistán. Aquí logró, le dio sus 30 millones a cada diputado, todos firmaron, salieron las leyes, autorizaron la entrega, la venta, el remate del país y ya está. Le salió barato, dijo que es la guerra más barata que tengo, la conquista más barata que ha logrado el pueblo norteamericano. Esto digo nuevamente, ¿cuál es el problema de nuestra gente? Pues lean la Biblia, léala. Para mí como ateo me trajo luego mucho, me dio mucha claridad, porque entendí, por ejemplo, yo no dije, ¡ah, qué milagro! No, le dije, mira qué inteligente es Dios. Mandó a Moisés y a su gente a un país culto, a Egipto, y luego le dio una carita de ángel a Moisés, que cuando lo vio le dije al faraón, dijo, ¡ay, qué lindo niño, váyase para acá! Se lo dio a su casa. Y ahí en su casa lo educaron para que fuera príncipe de Egipto, lleno de conocimiento, lleno de cultura, lleno de educación. Y después lo llama a su Dios y lo manda a sacar a su gente, a rescatar a su gente de la miseria. Estaban aquellos tipos en la basura de la basura, el lumpen de los egipcios, ladrilleros, gente ahí que están rodeados todo el día moviendo el lodo para hacer ladrillos. Y lo saca de ahí, se los lleva, después de que Moisés tira toda una estrategia
y sin disparar balazos, pues por eso están gobernando acá en Estados Unidos. Sin tirar balazos, saca afuera a toda su gente y se la trae al cerro. Allí en el cerro dice, ahorita vengo, voy a hablar con Dios. Y se va y se queda ahí arriba pensando y razonando qué vamos a hacer con esta gente. ¿Cómo le vamos a hacer para que se hagan necesidades de estupidez y salgan y hagamos lo que queremos hacer? Un país más grande que Egipto, un país que gobierna a todos los países. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué crees que inventan? ¿La guadalupana? No, no. ¿Sabes cómo están los mexicanos radicando en la ruina? Ni el fútbol, ni en el fútbol ganan, ¿no? Para que entiendas que es miseria. Pero este no trabajó con un librito y le tiene un buen rollo. El libro de esta ley no se apartará de tu lado, meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué iba bien en la zanahoria? Para que todo lo que hagas te salga bien y sea prosperado. No deja leer, no lees todo el día. Y ya se toque contra el académico todo el día. Desarrollaron la mente. Y lograron ser un pueblo próspero, no feliz pero próspero, rico y poderoso. Hoy estamos ahí, en el momento decisivo, casi apocalíptico. Atacas a Israel y se acaba el mundo. Un puñado de gente tiene el mundo en sus manos. Ataca, manda algo a Israel, se acaba el mundo. En 1967 el Estado israelita derrotó en 6 días a los rusos, a los árabes y a quién más, a los ingleses que andan ahí metidos. En 6 días, porque el séptimo era chaval, se suspendió el ataque. En 6 días derrotaron a los rusos, a los árabes, a los egipcios. Pero ese libro que lee y enseña a sus hijos a leer, a prepararse en las ciencias, en el conocimiento, no en la religión, en la ciencia y el conocimiento. ¿Para qué? Para que puedas dominar, para que tengas la capacidad de enfrentar a quien sea, al mismo Goliat. El que viene Goliat lo dominas y lo derrotas, tienes inteligencia. Entonces puedes entender que este pueblo mexicano perece porque le falta conocimiento, le falta inteligencia. Y le falta, ¿por qué? Porque la dejó ahí guardada, enterró el tesoro, así como el siervo infiel. Le dieron talento, fue bien fea. Entonces, ¿qué va a hacer? No hizo nada, perdió la vida miserablemente. Entonces tienes que entender que sin conocimiento el pueblo perece, sin industria. Para que haya industria necesita haber inteligencia, necesita haber conocimiento. ¿Por qué los mexicanos tienen industria? Porque no tienen conocimiento, los pasaron. Sus escuelas eran patito y siguen siendo patito. Por eso llegan los extranjeros, las empresas extranjeras y traen sus gerentes, traen sus trabajadores, traen todo, toda su tecnología. Lo único que quieren es que aquí les sale más barato todo. Y entonces vienen y hacen sus fábricas aquí y se quedan en el rollo. Se van a abrir centros de trabajo. Aquí no. A su gente sí. Entonces yo le llamo su atención y le digo, ¿qué va a hacer? Pues tiene familia. ¿Qué va a hacer con su familia? Quiere mucho a sus hijos, dice, ay, quiero mucho a mis hijos, eso por ellos. ¿Cuánto gasta en educación para sus hijos? ¿Cuánto gasta en educación para sus hijos? ¿Dónde los manda a estudiar? ¿Cómo los tiene? Piénselo, la mejor inversión es la educación para los hijos. Decía, déjenme decirle quién. Una famosa escena de una obra musical que se llama Mi Bella Dama. Usted tiene cultura y tuvo un poquito de educación. ¿Qué le pasa a usted? ¿Ese es Día de los Muertos o qué? Entonces ya sentí la cosa está como, no sé qué le daría. Pero bueno, hay una comedia musical que se llama Mi Bella Dama, My Fair Lady, y una escena de un tipo ahí que anda en la calle, un diversillo, pero cuando usted oye la canción de letra se da cuenta la sagacidad que tenía ese tipo. Y al final de esa historia ahí, de esa comedia,
que era un vagabundo y que andaba ahí todo borracho y todo, pero bien talonero, así como a esos que llegan ahí, que te llegan, que te ven ahí, y también Eagle Ness, son lentes Eagle Ness, este fábrica de marca, y que cuesta 1.500 pesos, pero ahorita, como tengo que pagar una cosa, te lo venden 200, 1.500 o 200 de plástico, así, pero te tienen rollo, tienen buen verbo, y pues te dicen, pero así estaba este señor ahí. Al final en esa comedia el tipo se casa con una millonaria y se dedica a darles conferencias de superación a los ricos. Algo que los pobres más los ricos. Y eso quiere decir que en esa comedia, como es una comedia judía, te enseñan que tú puedes salir adelante si tienes buen verbo. Pero para tener buen verbo tienes que tener buena mente, buena preparación. Si no eres torpe de palabras, pues pues gloria a Dios, pues no, pues yo soy muy bueno, gloria a Dios porque aleluya, gloria a Dios, aleluya. Retrasados mentales totalmente y diciendo que tienen el Espíritu de Dios, que según la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el creador eterno, porque Dios es Espíritu, y que Jesús, en un pasaje, dicen que tienen el Espíritu y no saben ni hablar. Pues ¿qué captas? Que te están burlando, que te están jugando en la boca, que te están idiotizando. Pero entonces, ¿cuál es la base del desarrollo humano? La inteligencia, el conocimiento. Esa es la base. Mientras no se establezca ese principio como fundamento de desarrollo humano, van a seguir sufriendo sus descendientes, va a seguir sufriendo usted y va a dejar a sus hijos en la misma jaula. Entonces, en esta noche, yo le invito a que tome ese consejo que le da el rey de Israel y que imite a los hombres porque son prósperos. Tienen 5.775 años sobre la tierra. A los 5.775 años, Abraham decidió hacer una nación, formar un pueblo. Está, pues le digo nuevamente. Por eso, pero y entonces, lo que usted necesita es ir a la Biblia para que salga y que no le engañen, no le cuenten mitos, ni historias, ni fantasías. Y ya que usted se da cuenta y se libere ese yugo, entonces vaya a la ciencia y analice por qué está aquí en la tierra, quién fue el responsable que lo engendró, quién fue ese tipo miserable, puede haber engendrado en estado de ebriedad o drogado, pues de otra manera, ¿cómo puede usted estar en una condición tan deplorable, tan miserable, tan afligida, tan limitada? La gran mayoría de los mexicanos no conocen a sus papás, menos a su mamá. Bueno, a su mamá sí, pero a su papá no. Y los que conocen a la mamá, pues se avergüenza de ella, porque invita, ignorante y sirviente, ¿para qué la quiere? Entonces le vuelvo a hacer hincapié. Usted necesita conocimiento científico, no necesita leyendas, necesita conocimiento científico. Y todos los libros que algo en ellos va a encontrar algo en ellos que le va a servir, si es usted una persona sagaz, pero tiene que tener sagacidad, sí tiene que tener una capacidad mental ágil, un cerebro ágil, para a la vez que va leyendo, va creando y va sacando, va seleccionando las moralejas, las ideas que le van a dar para aplicarlas en su vida diaria. Entonces, yo en esta noche le voy a invitar a que lea este librito. En este librito que no han... A ver la lengua. Bueno, sí.
de esa manera usted deje de andar errando y deje de andar usted haciéndose cómplice de su misma destrucción. Entonces vea ahí en su casa, edúquese y muéstrelo por su manera de vivir, muéstrelo su manera de ser. Usted logra, según en la escritura, le va a decir que usted, al venir a ser parte de ese sistema filosófico, ideológico, va a cambiar toda su manera de ser, pero legítimamente. No es que se va a disfrazar como hacen los religiosos que se disfrazan de pastores o de sacerdotes. Por eso los sacerdotes disfrazados no se presentan como son, se presentan artificialmente con una personalidad que no tienen, o unas costumbres que no practican. Se tienen que disfrazar para poder parecer que son mejores o diferentes a los demás, o que ya cambiaron, pero lo único que cambiaron es de ropa y de mal gusto. Entonces usted cambie radicalmente, pero cambie su mente, cambie su esencia, su pensamiento, y la única manera de cambiarlo es a través de la educación, de la cultura, tanto científica como filosófica, pero háganlo. Entonces en esta noche yo le voy a regalar el Evangelio de Lucas para que ahí en su casa lo lea, lo analice, lo examine, y si tiene familia, lo comparta con la familia. Y ahí va a encontrar usted verdaderamente un verdadero sentido para su vida, y va a encontrar también, cuando encuentra el sentido de su vida, quiere decir que va a dar frente a todos los errores que cometió. Pero eso, así como dice el dicho muy vernáculo, mal logrado ni Dios lo quita. Usted se va a dar cuenta que está mal, que cometió muchos errores, que hizo muchas torpezas, y que está cosechando lo que sembró. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a modificar todas las cosas, pero no es mágico, usted lo va a tener que hacer. No es que Dios le va a cambiar y que usted va a ser diferente, va a cambiar usted porque entiende los errores, entiende todos los malos hitos, y entonces va a tener que cambiar. ¿Sí? Es como esos charlatanes que vienen a robarle, pensando en roles de venderles, etc. Entonces eso es las sanaciones en nuestro país. Salen de la droga y en vez de dejarse de venderla o hacer un centro de rehabilitación, no, salen a engañar con fantasías y con procesos. En esta tarde yo le invito a que rompa con toda la gente y que no apoye, que sea sabio y entienda que si Dios lo cambió, ¿por qué anda en la ruina? Que si Dios está con él, ¿por qué anda estafando a la gente, enajenándola con ese tipo de música tan grosera y tan vulgar? ¿Por qué? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de divinidad es esa? Entonces usted puede entender, si usted lee, se va a percibir y va a entender que no va a caer en ese juego. No va a andar usted tratando de familiarizarse con esas personas de ese nivel tan bajo, de ese nivel tan ruin, de ese nivel tan de perdedores. Busque usted pues salir adelante, porque ahí el Dios de la Biblia dice que Él le va a dar sabiduría, le va a dar inteligencia para hacer riquezas. La pobreza se la genera usted mismo, con su ignorancia, con su letra, con su bajeza, con su miseria. Así que en esta noche, si quiere recibir el Evangelio, para que ahí lea, encuentre teóricamente que acerca de lo que lo regaló. Gracias. Así que en esta tarde, amigo, yo le invito a que se dé cuenta por qué dicen que creen en Dios y su Dios lo trae en la ruina. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Y por qué ese Dios los convierte en gente así muy vulgar, muy común, y los degrada a ese grado de presentarlos como basura humana? Así que en esta tarde yo le invito a que rompa con toda esa miseria, con toda esa esclavitud, con toda esa corrupción, y que no se haga socio, de esa gente tan terrible, tan vil, que ahora quieren hacer creerle que ya cambiaron, o no, se convirtieron en ladrones, en manipuladores, vendedores de chácharas religiosos. Si usted es sabio, no se deje engañar, no se deje arrastrar
que no participes de esas obras generosas. Enterrando clavos, los pongo en el horno, cojo unos pavos. 100% inocente, permanezco real. De la calle, guerrillero, conocido, ay papá. Hijo de mi masacre, proveniente de este guero. Mexicano de una sí, el mi orgullo soy sincero. Y 24/7, soy el centenario. 24/7, yo soy el que está brillando y viva México. Todo lo bueno un Dios que transforma y liberta, que saca de la miseria y transforma. Por eso con toda mi alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación, por eso soy feliz con Él. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Por eso con toda mi alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación, por eso soy feliz con Él. Y has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Él derramó. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca, salve en Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Por eso con mi alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación, por eso soy feliz con Él. Y aunque fuera tu pecado rojo como carmesí, en el río del Calvario hay pieza para ti. Es Jesús para mí, esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el ángel